Uno de los temas que Jesús más predicaba era acerca del reino de los cielos, y en varias ocasiones menciona: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. ¿Pero qué es el reino? En Mateo 5 vemos que Jesús tiene esta serie de enseñanzas, y la primera de ellas es las bienaventuranzas, y comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué importante es ver que el primer principio o primer requisito para recibir el reino de los cielos es ser pobre en espíritu. ¿Pero a qué se refiere Jesús cuando dice sean pobres en espíritu? Se está refiriendo a no depender de nuestras propias habilidades o de nuestros propios recursos o de lo que nosotros podríamos llegar a producir en lo espiritual, entre comillas, sino es saber que el que inició la buena obra en nosotros, Él la terminará. Y está hablando obviamente del Espíritu Santo. Algo que podemos ver es que la enseñanza principal en este versículo es: no puedes producir por tus fuerzas lo que solamente el Espíritu puede producir. No está hablando de una pobreza material, no está hablando de bienes, no está hablando incluso de tus habilidades o talentos. A lo mejor eso te quiebra un poco. No se trata de qué puedes traer tú al altar y acercarte a Dios para que Él te mire con agrado, para que Él apruebe algo en tu vida, sino se trata de que te presentes lleno de lo que Él mismo te da, porque todas nuestras fuentes están en Él. Y cuando empiezas a vivir tu vida espiritual, tratando de producirla tú mismo, tratando de tú mismo fluir en los dones, de hacer cambios en tu vida, de acercarte a Dios por tus propias fuerzas, yo creo que todo eso va a terminar en completa frustración. Y además de que va a traer una identidad media torcida, porque como platicábamos hace un momento, tus habilidades serían realmente lo que te defina, y tus obras piadosas serían lo que te defina, y tus buenas intenciones sería lo que estaría marcando qué tan alta es tu espiritualidad delante de Dios. Entonces Dios no lo quiere así. Dios no nos ha puesto para que nos midamos unos a otros con vara humana, para que a lo mejor yo diga: es que yo leo más versículos al día que Isaac, no, es que yo oro de más y entonces Dios me quiere más. Realmente no es así. Realmente nuestra vida espiritual depende 100% del Espíritu, porque dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de Él. Entonces todo lo que nosotros podemos llegar a pasar como cristianos, como creyentes, a lo mejor la fe, a lo mejor crecer en amor, a lo mejor, como decía Isaac, manifestar dones, como amar a los demás, ser paciente, ser manso, ser bondadoso. Todo eso es un fruto que el Espíritu produce en nosotros. Y si no estamos dejando que el Espíritu lo produzca y queremos hacerlo nosotros mismos, entonces no estamos manifestando una pobreza de espíritu. Y fíjate, un tema que tocaste ahí, el medirse o el compararse los unos a los otros, eso pasa cuando tu vida espiritual depende de ti. Entonces, como dijiste, entre más yo leo, pues soy mejor. Entre más oro o entre más fluyo en un don, o mi manera de hablar, de cantar o de hacer esto se vuelve nada más como una máscara, una fachada, y es muy fácil el compararse con los demás, el si soy mejor o soy peor, porque depende de mí. Pero si nos vamos al otro lado de la moneda, cuando caminas en una pobreza espiritual, con una dependencia al Espíritu Santo, yo creo que te da una libertad tan grande. Es que no depende de mí, depende de que lo que Dios hace en mí y a través de mí. Y bueno, Isaac comentaba que caminas libre porque no caminas comparándote con otras personas o comparándote en cuanto a él es más espiritual que yo o ella es mejor que yo, etcétera. Pero también quiero decirte, cuando tú eres pobre en espíritu, caminas libre de condenación, porque sabes que como no te autojustificas tú mismo, estás dejando que sea Dios quien limpia, Dios quien restaura, Dios quien te enseña, Dios quien te guía. Entonces sabes que la obra depende de Él, y entonces esa condenación que normalmente crees que te va a separar de Dios, Dios mismo se encarga de quitarla y de decirte: hey, estás en mi proceso, estoy tratando tu corazón, y no hay manera de que no salgas transformado de esta relación que nosotros tenemos.
Y una pobreza de espíritu está relacionado totalmente con tu relación con Dios. Entre más cercana, más íntima, más personal sea tu relación con Dios, vas a ver que se trata menos de ti y se trata más de Él. Más de lo que Él hace en tu vida, a través de tu vida, los cambios que realiza, el fruto que tu vida da al estar pegado con Dios. Otra parte que está incluida dentro de este pobreza de espíritu es reconocer que nosotros no nos manejamos de acuerdo a una agenda personal, sino de acuerdo a la agenda de Dios. Es decir, ya no se trata de mis afectos, mis decisiones, mis talentos, mi definición del éxito. Se trata de qué es lo que hay en el corazón de Dios y vivir por esos afectos. Si yo sé que el corazón de Dios está con la gente, si yo sé que su manera de amar era a través de alcanzar a los perdidos, de reconciliar familias, de restaurar a los quebrantados, de traer paz cuando no había paz, entonces mi pobreza de espíritu debe llevarme a querer vivir por esos principios o por esos afectos de la misma forma. Y entonces siempre voy a buscar llevar a cabo con mi vida lo que estaba en el corazón de Dios y no lo que está en el mío. Y toda la capacidad espiritual que Dios pone en nosotros no es nada más para nuestro beneficio, es para beneficio de otros. Es para que otros salgan beneficiados de lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Y un punto así para finalizar: el ser pobre en espíritu no significa que no tengas acceso a los dones, a los talentos, a un llamado, a caminar una vida espiritual. Significa más bien que reconoces que todo eso proviene de Dios. Sabes quién es la fuente, vives completamente agradecido, pero también vives sabiendo que es una herencia que te fue dada por gracia y no por algo que tú hayas hecho para merecerlo. Así que levantamos una oración el día de hoy y pedimos por pobreza de espíritu. Señor, sabemos que tú eres el que empieza la obra, tú eres el que perfecciona la obra, que no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestra habilidad, no depende de lo que querramos hacer nosotros, sino de lo que tú ya hiciste en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos vivir una vida completamente en el Espíritu. Podemos acceder a los dones, podemos acceder a tu Espíritu Santo, podemos acceder a tu guianza, podemos tener revelación en la palabra de Dios, y todo gracias a ti.